Muy buenas, soy Pablo Osma y vengo a presentarles la ponencia Paisajes de aprendizaje en el paisaje de la luz, Madrid como recurso educativo. Teniendo en cuenta la lista de patrimonio mundial, nosotros podemos observar que entre los numerosos elementos que la componen hay bastantes que forman parte del patrimonio cultural español. Y si nos centramos en Madrid, que es lo que queremos hacer en la presente comunicación, ya contamos con 5 sitios que forman parte de esa lista de patrimonio mundial y que son un recurso excelente que pueden utilizar los docentes en las clases de la educación obligatoria para trabajarlos con los alumnos. Dentro de esta lista de patrimonio mundial, los paisajes culturales, que como recojo en la presentación, son el resultado de la acción del hombre sobre la naturaleza, tienen un papel significativo al que nosotros le queremos prestar un poquito de atención. En concreto, aquel que desde el 25 de julio del 2021 forma parte de esa lista de patrimonio mundial, después de la candidatura presentada por el Ayuntamiento de Madrid con la comunidad autónoma y con el apoyo del Ministerio de Cultura, sobre el Paseo del Prado y el Buen Retiro y ese paisaje de las artes y las ciencias que hoy en día conocemos como el paisaje de la luz. Los objetivos que nosotros pretendemos, como ya he anunciado, es resaltar el potencial que los elementos que forman parte de ese paisaje de la luz, como paisaje cultural, tienen para el mundo educativo, el potencial educativo que dichos elementos tienen. Luego, proponer una incorporación de estos mismos como recursos educativos, pero con una metodología específica para llevarlo a cabo y para hacerlos interesantes para los alumnos. Esto tiene mucho sentido porque la mejor manera de conservar nuestro patrimonio es que la gente lo valore. Y esto se tiene que hacer desde una pedagogía patrimonial que debería de empezar en las escuelas. La metodología que nosotros hemos empleado parte, como no puede ser de otra manera, de la recogida de datos, de ver cuáles son los elementos que encontramos en ese paisaje cultural, que es una definición muy amplia, visitando esos elementos que forman parte del paisaje cultural para ver cómo se ubican, qué elementos tienen, qué aprendizaje se puede obtener de ellos o cómo se pueden incorporar sus características o lo que ellos representan dentro del currículum oficial. Después hemos construido una matriz de esa metodología o esa herramienta que son los paisajes de aprendizaje y que pasaré a describir en breve. Y luego hemos elaborado un ejemplo de un itinerario interpretativo utilizando los principios que nos dan para hacer esas interpretaciones culturales Freeman Tilden y Sam Han. Este itinerario no lo vamos a presentar en esta comunicación oral, pero sí que se podrá encontrar en el capítulo escrito, en la presentación escrita. Como hemos ya señalado, los paisajes de aprendizaje son una herramienta que nace del cruce de otras dos herramientas o de otras dos teorías. Por un lado, la taxonomía de Bloom y por otro lado, la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Pero para nosotros también los paisajes de aprendizaje son esas fotos y el análisis de todo lo que vemos en esas imágenes, tanto de los elementos naturales que conforman los paisajes como todos los elementos humanos en las características que tienen y en esa simbiosis, en esa unión que se da entre unos y otros, es decir, entre los elementos naturales y entre esa acción antrópica del ser humano. La taxonomía de Bloom se puede recoger brevemente en 6 verbos que marcan distintas acciones que tenemos que hacer en el mundo educativo. Todas las figuras que he recogido en esta presentación están bien referenciadas porque aparecen en los pies de donde proceden y se pueden encontrar fácilmente en Internet. Y esta me gusta porque no solo habla de los 6 verbos principales, sino que los desgrana en otros tantos dentro de cada una de estas cabeceras del verbo principal que marcan acciones que hacemos en el mundo educativo y que tiene mucho que ver con lo que nosotros planteamos hacer aquí con los alumnos. Y la tabla de las inteligencias múltiples que adjuntamos también, pues señala distintas acciones que se pueden hacer los alumnos. El paisaje de aprendizaje sería la mezcla, el cruce, por un lado, de las inteligencias múltiples, que lo vemos en el eje horizontal y vemos como en el eje vertical se incorporan los verbos de la taxonomía de Bloom.
Cuando nosotros diseñamos cualquier actividad educativa, aquí tenemos una matriz que nos facilita mucho la planificación de lo que queremos hacer, tanto en aspectos como puede ser de análisis, como aspectos como que tienen que ver más con la evaluación o cualquier otro tipo de cosas. Aquí tenéis una tabla que estaría rellena. Vemos que no se rellenan todas las celdas, sino simplemente aquellas que nosotros queremos trabajar y que variarán dependiendo de los alumnos a los cuales nos estemos dirigiendo y lo que queramos hacer en cada uno de los momentos con ellos. Evidentemente es mejor con frecuencia hacer menos acciones, pero hacerlas bien para que el aprendizaje sea significativo y acabe bien asentado, que atender a muchas cosas que luego queden desarrolladas de una manera más imprecisa. Esta planificación que nosotros podemos hacer con el paisaje de aprendizaje nos llevaría al diseño de una actividad para interpretar o para aprovechar los elementos que encontramos en el paisaje de la luz. Nosotros hemos dicho ya que la metodología que queremos llevar a cabo es utilizar los principios de la interpretación cultural. El primero de los autores de referencia en este campo es Freeman Tilden, que nos da 6 principios que paso a elaborar y que yo ya de alguna manera he vinculado al mundo educativo porque Tilden no los da en relación directa con el mundo educativo, tal vez sí el 6.º principio, pero no los demás. Bueno, el primero de los principios dice que cualquier interpretación tiene que relacionar la personalidad, la experiencia que tiene el alumno con aquello que se está visitando, con aquello que se está dando a conocer. Es decir, que se tiene que establecer un vínculo con lo que los alumnos están viendo. Dependiendo del curso o los alumnos con los cuales nosotros hagamos la actividad, esa experiencia previa, ese conocimiento tendrá que variar mucho. En esas celdas del paisaje de aprendizaje, de esa herramienta que hemos presentado anteriormente, tendremos que seleccionar casillas distintas. El segundo principio nos dice que no solo hay que informar, que la información tal cual no es interpretación, sino que nosotros tenemos que vincular cada uno de los elementos que seleccionemos entre sí para construir una historia completa. El tercer principio nos dice que la interpretación es un arte, sería ese arte de combinar los distintos elementos para dar un discurso que sea atractivo a los alumnos con los cuales estemos haciendo la actividad y que además combina muchas artes. Un paisaje cultural, si algo es una combinación de artes. Entonces, por principio, este tercer principio de Tilden tiene mucho que ver con lo que pretendemos hacer. El objetivo principal no es la instrucción, sino la provocación. No es solo que aprendan, sino sugerirles cosas nuevas y que sean ellos mismos los que sigan indagando o les den valor a aquello que se está visitando. Y luego nosotros no visitamos islas aisladas o elementos aislados entre sí, sino que tenemos que procurar hacer una interpretación total. Es decir, presentar un todo en lugar de simplemente una parte o distintas partes que van saliéndonos al paso a medida que vamos haciendo el itinerario cultural. Y luego, como hemos dicho ya antes, tendrá que adaptarse a la edad de los alumnos, que es algo que Tilden insiste mucho en su 6.º principio. Como continuación a lo que tiene que ver con la interpretación cultural, hay otro autor que también tenemos que tener presente en ese discurso o en esa actividad que nosotros desarrollemos con los alumnos, y que es San Han. Y él nos habla del método TORA. Es decir, nosotros el itinerario que hagamos con los alumnos tiene que tener un tema, de ahí la T. Es decir, no es irlo viendo todo a medida que va presentándosenos, como decíamos antes, sino que nosotros tenemos que tener un tema. Y los temas pueden ser muy distintos, lo diré ahora al final, y además tendrán que ser distintos si los vinculamos con lo que el alumno tiene que ver por el currículum que se esté trabajando con ellos en ese momento. Tiene que estar organizado. Tendremos que decidir qué vemos primero, qué vemos después, dónde empezamos, dónde acabamos, cuáles son las paradas intermedias. Tiene que tener una coherencia interna, esa interpretación cultural, esa visita cultural, esa experiencia educativa que nosotros queremos hacer con los alumnos. Y tiene que ser relevante. Es decir, no nos sirve todo, ni tenemos por qué ver todo. Tendremos que ver aquello más importante en relación con lo que queremos conseguir con los alumnos. Y tiene que ser amena.
Es decir, tiene que ser algo motivante, con lo cual los alumnos, si están vinculados, lo vamos a conseguir mucho mejor y se lo tienen que pasar bien. Es decir, no puede ser algo monótono, algo aburrido, que solo les lleve a desconectar con ese patrimonio con el que intentamos que se estén vinculando para que lo valoren y por medio de la valoración se conserve. Hecha la presentación de la metodología, brevemente, porque nos quedan pocos minutos, desarrollar qué podemos encontrar en este paisaje de la luz, porque muchos lo conocemos, pero tal vez haya gente que no lo conozca. Bueno, para empezar, en todo paisaje hay elementos de la naturaleza. Es una naturaleza muy transformada, que básicamente la vamos a encontrar en la zona del Paseo del Prado y en los jardines del Buen Retiro, que son el corazón verde de Madrid y que tiene una extensión significativa y una variedad de especies muy importante. Pero es que el propio jardín botánico, un jardín del siglo XVIII, mandado a hacer por Carlos III, mejor alcalde de Madrid, también es un buen ejemplo de la naturaleza dentro de la ciudad, clasificada con una determinada clasificación y que nos permite conocerlo. Igual que vuelvo a decir, el Boulevard, el Paseo del Prado, también es una zona jardinada que está marcado por la fuente de Cibeles y Neptuno y la fuente de Apolo en el centro, pero que tiene también muchísimos elementos que nos permite ir analizando. Evidentemente es un paisaje con muchísimo arte. En la calle, en los monumentos, en las estatuas, hay muchísimos elementos que nos dan pie a trabajar la cultura clásica, la mitología, la leyenda, conocer personajes célebres. Por ejemplo, hay 3 estatuas bordeando el Museo del Prado. Vamos a tener a Goya, tenemos a Murillo y tenemos en el centro a Velázquez. Es decir, hay un montón de elementos así. 3 grandes museos muy significativos, el Museo Thyssen-Bornemisza, el Museo del Prado, el Centro de Arte Contemporáneo Reina Sofía y otros museos menos importantes que estos 3, pero sin duda alguna con una importancia significativa, como puede ser el Museo de Artes Decorativas, el Museo Naval, el Museo Antropológico, etc. Es un paisaje donde la ciencia está presente, muy ligado a la ciencia. El Museo del Prado fue el antiguo Gabinete de Ciencias Naturales y tiene una historia interesante el propio edificio y su devenir a lo largo de los años como para analizarlo, el referido Jardín Botánico, el Hospital de San Carlos, el Real Observatorio Astronómico. Es decir, dentro de ese panorama de la Ilustración y los cambios que lleva a cabo fundamentalmente Carlos III en el Madrid, lo que se conoce hoy en día como el Madrid de los Borbones, vemos cómo se analiza la naturaleza, cómo se analiza el cuerpo humano con el Jardín Botánico, con el Hospital de San Carlos, perdón, las posibilidades de la farmacopea de las plantas en el Jardín Botánico para servir a eso, e incluso cómo se estudia el cielo con ese Real Observatorio Astronómico. Ese paisaje ilustrado es un paisaje que sigue mostrando la cultura al mundo. Aquí hemos recogido un artista callejero, pero que vuelvo a decir, la propia visita sirve para ilustrar muchas de las cosas que nosotros tenemos que aprender. El propio espíritu de la ilustración se puede asociar a la intención educativa que tiene lo que nosotros planteamos. Y luego es un espacio cívico que está hecho para el disfrute de la sociedad y que hay calles, parques, jardines que se pueden convertir en aulas donde se lleven a cabo aprendizajes significativos de una manera motivadora con los alumnos. Esto es básicamente las líneas maestras de la comunicación que vamos a presentar y que insisto que podrán conocer más en detalle si les tiene interés en la comunicación escrita que pretendo presentar posteriormente. Muchísimas gracias.